Bueno, antes que nada voy a saludar a Gabriel, que es nuestro operador y siempre está acá tan atento, y a recordarles, porque hoy, bueno, espero que puedan, los que quieran comunicarse, recordarles los teléfonos de la radio, el WhatsApp 261-589-3993, la línea fija 421-5716 y el Instagram de este programa, Hablemos de Derecho y Familia, así se llama el Instagram, donde también si quieren pueden preguntar. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque tengo el honor de recibir en este pequeño estudio a Monseñor Colombo, Marcelo Daniel Colombo, nuestro arzobispo. Buenos días, padres, y muchísimas gracias por estar con nosotros acá acompañándonos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, y la idea para tratar con Monseñor es justamente la dignidad de la persona. Tema que a mí personalmente es un tema que me preocupa, me interesa, me inquieta, a pesar de que, bueno, soy una persona de derecho y obviamente tengo una mirada al respecto, pero desde la fe también es muy importante. Y bueno, me pareció que era un tema que podíamos tratar con Monseñor. Y bueno, acá estamos. Dígame, ¿qué le parece cómo empezamos con esta charla de la dignidad? Bueno, evidentemente el tema de la dignidad de la persona humana es connatural a tantos sectores. La Iglesia siempre va a procurar mostrar el valor, el bien, la significación de la dignidad desde la lógica del Evangelio, de la palabra revelada, desde el proyecto divino para la persona, y sobre todo lo va a hacer atendiendo al bien espiritual y trascendente de la persona. No lo hace por una lógica de una ideología o una estrategia de mercado o una política de gobierno. Cuando la Iglesia proclama el valor de la dignidad de la persona, lo hace desde el llamado de Dios a una plenitud, y una plenitud donde el hombre se realiza en relación con los otros y con él como el creador, ¿no? Así es. A mí me llamaba también mucho, no que me llamaba la atención, pero me gusta esto de recalcar que esta dignidad de la persona le corresponde a cada persona humana más allá de toda circunstancia, ¿no? Porque en esta sociedad en la que vivimos hoy, que bueno, que todo tiene que ser muy eficiente, que por ahí se valora mucho, bueno, la juventud, la fuerza de la juventud, de las personas que tienen habilidades especiales. A ver, todas las personas, para el Señor, como criaturas, son dignas, y esta dignidad no es que nosotros nos la ganamos por nuestras capacidades, mayor o menor inteligencia, sino que la traemos todos, y que también juega con el principio de libertad que el Señor nos ha dado, ¿no? Que somos seres libres, y depende de nosotros cómo fructificamos esta dignidad. ¿Es así? Efectivamente, un elemento de la Biblia es esta referencia al hombre como imagen y semejanza del Creador. Imagen como lo dado por Dios para parecernos a Él, para ser de Él. Y también semejanza, porque nos vamos en la vida con nuestras opciones, o precisamente eligiendo aquello que nos lleva a vivir en plenitud. Podemos decir que esa dignidad que tenemos es un don de Dios, pero también una tarea que Él quiere confiarnos, y que, como usted bien dice, en nuestra libertad estamos llamados a confirmar con elecciones válidas, con elecciones nobles, con elecciones magnánimas, es decir, partiendo de un corazón grande, siempre dispuesto a ver lo bueno, lo noble, lo bello que la vida nos propone. Así es, así es. Por eso, justamente en esto de cultivar, desarrollar esta dignidad, enriquecer estas capacidades que el Señor nos da, ¿no es cierto? Desde el momento mismo
en que somos concebidos. Es así. Exacto. Desde la concepción hasta la muerte natural, aquí en la tierra, estamos llamados a esta existencia en la que somos co-responsables, porque Dios ha querido contar con nuestra responsabilidad para vivir en plenitud. Exacto. Porque por ahí uno dice, pero ¿y por qué el Señor nos creó? ¿Para qué? Si Él, digamos, lo tiene todo, es todo, ¿por qué nos creó? ¿Para qué nos creó? Bueno, hay una lógica del amor. El amor se difunde, el amor no se guarda para sí. Tal cual. Por eso los esposos, cuando se aman, más allá después que puedan o no materializarlo, anhelan los hijos, anhelan los amigos, anhelan actividades donde puedan explicitar ese amor que los une. El amor es expansivo, la amistad no se encierra, no se recluye entre las paredes de los corazones de dos amigos o dos amigas, sino que busca también generar nuevas amistades. Las sociedades que se abren a nuevos desafíos lo hacen porque están impelidas de un amor social. Cuando la sociedad se cierra, cuando la sociedad se aísla, cuando solo busca la autorreferencialidad para satisfacerse, pierde esa capacidad de generar vida, ¿no? Dios en su amor nos ha querido y nos ha llamado primero a una vida plena, y después, bueno, sabemos la fragilidad de la traición del hombre, del querer ser como Dios, nos privó de ese don hasta que Jesús nos regaló la plenitud de la invitación del Padre, ¿no? Somos hermanos. Desde Jesús para acá, la conciencia de que somos hermanos es la que nos anima, nos alienta y nos da esperanza. Así es, así es. Por eso me parecía tan importante, ¿no? Esto de decir, bueno, porque a mí, ¿no? Como creyente, como enamorada de Cristo, a veces digo, wow, Dios me creó porque necesitaba que yo lo amara. A ver, o sea, esto de sentir que, bueno, estamos acá como seres creados con todas nuestras capacidades, con todo lo que el Señor nos ha dado, para que lo amemos, ¿no? Sí, Porque no somos frutos de la necesidad de Dios, somos sí. frutos del querer de Exacto, Dios. del querer. Es decir, si nos relacionamos desde la necesidad, podemos correr el riesgo entonces de atascarnos. Eso nos pasa siempre. Cuando nos relacionamos desde el amor, desde el querer, cuando el otro y el bien del otro es lo que nos mueve, estamos haciendo posible el milagro de la vida, ¿no? El milagro de la felicidad. Así fue Dios. Él quiso necesitar de nosotros, en realidad nos quiso a nosotros con Él. Y por eso el hombre está llamado también a esa armonía trinitaria en el corazón que nosotros los bautizados confirmamos, ratificamos con toda esa dinámica sacramental tan rica de la vida de la Iglesia, ¿no? Así es. Y que si profundizáramos en esto, ¿no? Qué emocionante, porque esto que usted decía del amor, ¿no? El amor, o sea, si lo vemos como amor humano, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos por amor hacia los seres que amamos? Desde la pareja, los hijos, ¿no? Yo como mamá, las mamás somos tan aferradas muchas veces a nuestros hijos, y es un amor tan incondicional y tan grande. Y yo muchas veces en este amor he pensado justamente en el Señor, en ese amor, o sea, en ese dolor que a veces debe sentir el Señor cuando nos ve como de alguna manera nos destruimos, ¿no? Muchas veces lo he pensado, ¿no? Digo, miércoles, y yo, que soy mamá, sufro cuando veo un hijo o un ser querido que no va por el camino que lo hace feliz, o que sus opciones no son las correctas. Sufro, pero sé que debo respetar su libertad, pero a su vez, ¿no? Quisiera que las cosas fueran distintas. Muchas veces digo, bueno, a Dios le debe pasar algo parecido, porque nos ha dado la libertad para que nosotros verdaderamente digamos el sí quiero libremente al Señor. Y bueno, por ahí
los caminos los conducimos por cualquier lado. Fíjese qué interesante, hay toda una rama de la teología bíblica, que ha trabajado en los últimos decenios la teología del sufrimiento de Dios, para expresar el fracaso de los hombres cuando causan el dolor en el mundo, ¿no? Como un reflejo, se permiten recurrir a esta imagen del sufrimiento de Dios para decir, el sufrimiento de Dios es el sufrimiento de los hombres. Uh-huh. El sufrimiento de Dios es lo que los hombres fallamos y traicionamos en cuanto a su designio de amor, ¿no? Creo que por ese lado podemos nosotros también multiplicar las miradas para ver los gestos de Dios tan grandes en personas que aman, independientemente de su religión, independientemente de cualquier retribución. Su identidad, la identidad de estas personas es amar. Están dispersas por todo el mundo, están dispersas por los oficios, están dispersas por las calles de nuestras ciudades y pueblos. Son personas cuya condición, su identificación es amar. A veces lo hacen a través de un pequeño servicio, de un trabajo, y a veces es el silencio de la vida ordinaria, ¿no? Donde el amor es su carta de identidad, donde el amor... y lo hacen con mucha naturalidad, no pueden imaginarse sino amando a los otros. Algunos piensan que son tontos, que son ingenuos, que han perdido el tiempo o lo están perdiendo, pero no podrían sino amar. Son, como llamaría el Papa Francisco, los santos de la puerta de al lado. Y no tienen que ver con una opción religiosa, sino que en su corazón, sus sentimientos son siempre esos de amar, ¿no? Y de imaginar lo mejor para los otros. La sociedad necesita de esta gente, sí, pero también necesita de esta gente los cargos, los oficios, los servicios, las religiones, porque son los que transforman el mundo, son los que acogen la llamada de Dios a vivir con dignidad, volviendo un poco a nuestro tema, ¿no? Exacto. Porque la dignidad del creyente, pero también la de un hombre bien constituido, es amar. Esa es la dignidad. Bien, bien. Y, a ver, ¿cuáles serían las situaciones en donde hoy, que hablamos de tantos derechos, de tantas libertades, no se está respetando esta dignidad? O nosotros mismos no respetamos esta dignidad. Bueno, nosotros siempre tratamos de imaginar o de ver el caso o las características o la generalidad de las situaciones. Tratamos de no pensar en las personas para no penalizar todavía más lo que significa la adopción de decisiones erróneas o de equívocos en torno a la propia elección que se hace. Usted sabe que últimamente la Iglesia ha sacado un documento sobre la dignidad humana que viene a recoger el itinerario recorrido por la Iglesia como maestra, ¿no? Como madre y como maestra en la humanidad. Y este documento habla o diferencia lo que son los atentados contra la dignidad de las personas cuando se producen ciertas situaciones vitales, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el aborto, la eutanasia, el suicidio, el descarte de las personas por discapacidad. Ahí, hecho por los estados o hecho por las personas mismas, se está frente a esos atentados contra la propia dignidad. Trato por eso de correr la lente de la persona para no todavía penalizarla más, porque sabemos que cuando una persona adopta la decisión del suicidio no está bien. Hay algo que ahí se quebró antes, ¿no? Uh-huh. Pensamos en la persona, la mamá que aborta, y sobre todo pensamos en la confusión interior, en el sufrimiento interior o en la manera errada de vivir que la la precipita a ella, a su pareja o a una sociedad, ¿no? Y nos damos cuenta que están en una gran confusión y están precisamente hiriendo su dignidad. Y por último, esto de la discapacidad, que no es un tema menor. Hoy escuchamos que se avanzan
en tantos reconocimientos. Hay cosas muy hermosas, inclusive en nuestras ciudades, donde se involucra a las personas con alguna discapacidad, pero con unas enormes capacidades de otro tipo, con talentos para poder ser incorporadas. Pero cuando hay un descarte, cuando hay una exclusión, a veces inclusive con anticipación al nacimiento, estamos frente a una violación de la dignidad por estas circunstancias personales. Pero hay después atentados que tienen que ver con las estructuras de la vida social, ¿no? El documento habla de la pobreza, de la guerra, de esa migración forzada de personas, de la trata, de los abusos, de la violencia contra la mujer, y hoy también se habla mucho de la cuestión de la violencia digital. Nosotros tenemos en este recorrido que hace el documento una elocuente enunciación de cosas que nos pasan todos los días y donde vemos que es pisoteada la dignidad de las personas, ¿no? Cuando todavía se debate acerca de si cómo debe ser la distribución en un mundo tan privado de igualdad en cosas elementales, donde hay personas que tienen que emigrar forzadamente y pasar años o meses de su vida en tránsito por los caminos, nos damos cuenta de cuánto la humanidad sigue retrocediendo. A veces los datos de la historia, los elementos que leemos en la historia, se siguen repitiendo hoy. Esta mañana escuchábamos la noticia de 2 lanchas que frente a las costas de Calabria habían tenido un desperfecto o una situación de catástrofe, que murieron muchas personas que estaban en migración del norte de África. Con lo de la violencia digital de todo tipo, ¿no? Las redes que son tan agresivas, pero también vemos, por ejemplo, hoy me parece que es una forma de violencia digital cuando los chicos se los mete rápidamente a ponerse adictos al juego, ¿no? Hoy es un tema que merece un estudio pormenorizado, de cómo nuestros chiquitos ya entran en una cadena de vicio, y esto también es violencia digital. O sea, una herramienta como es la técnica, como es el mundo digital, puesto en vez del servicio del hombre contra el mismo hombre, ¿no? Bueno, ya vemos que hay temas que son estructurales, temas que la sociedad no logra desarticular, desactivar, al contrario, los incrementa, y temas que provienen de elecciones personales, pero dudosas en cuanto que la persona llega muy condicionada y muy herida. Sí, justamente sobre estas cuestiones, ¿no? De, bueno, como el tema del aborto, el tema de la violencia contra la mujer. Yo como persona del derecho y habiendo desempeñado la magistratura, realmente se hace difícil, muy difícil, debo ser muy sincera, frente a a la legislación que por ahí, ¿no?, nos empieza a regir, y a las ideologías que se van introduciendo, poder, digamos, no solamente pensar y digamos, defender una convicción, sino llevarla a la práctica. Realmente, yo, gracias a Dios, mayormente, nunca tuve así un problema serio, si bien hubo una época que estaba el problema de los niños anencefálicos, que hubo una época que hubieron varios casos, entonces se pedía, digamos, la posibilidad de la interrupción del embarazo. Bueno, y recuerdo que, lo comparto, tuve la ocasión de por ejemplo, un matrimonio que llegó al tribunal, donde venían porque el médico les había dicho, un matrimonio que ya tenían hijos y que no eran recién casados, un matrimonio que llevaba algunos años de casados, y el médico le había dicho que, bueno, era un niño que podía tener este problema. Entonces, bueno, que tenían que abortar. Y realmente
en su momento yo les dije, miren, a ver, más allá de lo que le haya dicho el médico, esto también es una decisión de ustedes, porque este es su hijo. Y por más que la ciencia diga esto o aquello, no se sabe qué va a pasar. Y aparte, cuando nazca, cuánto va a vivir. A ver, realmente fue una cosa que yo dije, o sea, yo no voy a autorizar esto. Si ustedes deciden, bueno, están ustedes, pero... Y esta gente se fue y aceptó esto, ¿no? De decir, bueno, vamos a asumir este riesgo y veremos qué pasa. Pero a veces noto como que tan fácilmente nosotros los hombres decidimos sobre cosas que en definitiva no sabemos. O sea, la ciencia puede decir muchas cosas, ¿no es cierto? Pero los que tenemos fe sabemos que también ocurren situaciones que no tienen nada que ver. O sea, que la ciencia puede decir esto, pero no es que el 100% sea así. Entonces, por eso, por ahí, también todo esto que está surgiendo con el tema del género, del autopercibirse, bueno, estas cosas que yo lo veo mucho también a nivel educativo, ¿no? Yo, por ejemplo, que también soy educadora, le digo a mis alumnos, miren, acá no es cuestión de que yo les diga lo que ustedes tienen que hacer o cómo tienen que pensar. Yo tengo una postura, les doy mis argumentos, pero son ustedes los que tienen que aprender a argumentar desde el derecho, ¿no es cierto? Hoy se utiliza mucho esa palabra, argumentar, basado en razones de las cuales ustedes estén convencidas y tengan sus argumentos de que eso es así. No porque lo dijo fulano, mengano, no, porque ustedes han investigado y consideran, de acuerdo a su inteligencia, a su raciocinio, que esto es así, es verdadero, hay que defenderlo, ¿no? Pero lamentablemente no siempre sucede esto en los espacios educativos, y eso es lo que a mí personalmente me preocupa, porque yo también en algún momento me he sentido tentada al adoctrinamiento, ¿no? O sea, a que me adoctrinen, no yo adoctrinar, sino que me adoctrinen, a que me llenen de... Y esto, por ejemplo, en el derecho, es muy, bueno, también en la parte de la medicina, pero desde el punto de vista del derecho, es muy riesgoso. No sé si yo alcanzo a hacerme entender, es muy riesgoso porque podemos ponerle un montón de palabras valederas, fundamentando, que en definitiva llevamos a la persona sobre la cual estamos decidiendo a algo justamente totalmente errado, confuso, porque, por ejemplo, esto que usted decía, por ejemplo, mujeres que en situaciones complejas terminan tomando la decisión de un aborto, personas que terminan tomando la decisión de un suicidio, ¿no? Porque, a ver, no han escuchado voces que han dicho, no, acá esto no se puede seguir, esto no es, no te lo mereces, esto no corresponde. No sé si me explico, es como que, por eso me parece tan importante la misión de aquellos que verdaderamente vamos encontrando cierta luz que nos va guiando el Señor, de transmitir esto, respetando las libertades, obvio, no imponer. Esto es lo que a mí me molesta hoy, en la sociedad de hoy, y a mi edad, que me quieran imponer y que no me respeten en mi decisión, en mi valoración, en mis argumentos, que es lo que muchas veces me he sentido, incluso en el ámbito de mi trabajo, ¿no? Muchas veces como que no se me respeta en lo que, bueno, vos pensás así, pero yo tengo estos argumentos y voy a decidir así. Gracias a Dios, como juez, era soberano en mi tribunal y decidía conforme mis convicciones, y siempre decía, yo cuando hago una sentencia trato de estar plenamente convencida de que lo que estoy decidiendo es lo más justo, que me puedo equivocar, obviamente,
pero en ese razonamiento que es lo más justo y que es lo que, de acuerdo a todo lo que se ha aportado, a esa persona le es lo más justo, no solo para mí, ¿no? Y a veces veo que en la sociedad, y sobre todo a los jóvenes, como que no se les está enseñando esto de pensar, más allá de lo que diga fulano, mengano, ¿no? De poder tomar decisiones por sí mismo, investigando, razonando, usando esa inteligencia que tienen, ¿no? No sé si estoy errada en lo que estoy compartiendo, pero... Sí, indudablemente existe como una presión sobre las personas. Eso. Y existe también como algunos patrones ideológicos que se pretenden que tengan valor de dogma, que no aceptan ser discutidos, curiosamente, y que se imponen porque es así, porque lo moderno o porque la realidad, bajo esa apariencia, a veces hasta incluso de bien, se quieren proponer respuestas a temas humanos muy hondos, con mucha superficialidad y con mucho desatino, porque provocan otros problemas, ¿no? Hay temas que merecen, sobre todo de estos que usted nombraba al principio, un estudio cuidadoso, un discernimiento familiar, en el caso de los chicos y la cuestión de la identidad. Existen no apurar procesos, existe que a veces se busca urgir determinadas respuestas y se puede perder de vista todo el proceso de vida de una persona, ¿no? Evidentemente estamos en una sociedad con presiones, a veces tienen que ver con modelos hasta de penetración farmacológica o de difusión de determinadas conductas, pero sobre todo creo que se impone más que nunca, si hay una cierta pretensión de libertad como se esgrime últimamente, debería ser coherente esta pretensión respetando los proyectos de vida personal de aquellos que tenemos otras convicciones, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que nosotros podemos hacer, y eso le propongo que cuando podamos en algunos de momentos de esta charla, ver cómo la Iglesia responde concretamente a la cuestión de la dignidad aquí en Mendoza. Bien, bien. Vamos a aprovechar entonces a hacer una breve pausa para retomar con esto que nos propone Monseñor. Gracias. Al mundo que su único Hijo Él entregó para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó para
presente, mi Dios es real, yo le adoro reverente. Con Santa María, anunciamos el reinado de Dios. Está aquí, entre nosotros. Es justicia, amor y paz. Radio Murialdo, AM y FM. Bien, acá seguimos hablando con el padre Marcelo. Bueno, todos estos temas que realmente hoy nos van preocupando, nos vamos escuchando permanentemente y bueno, por ahí uno se deja confundir por muchas cosas, pero justamente me decía padre que las pastorales que están trabajando, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia y dentro de la diócesis al respecto. A ver, cuéntenos. Claro, a mí me gusta siempre referirme a estas pastorales que específicamente abordan esos espacios de frontera donde la dignidad humana está vulnerada, ¿no? Hay dos principios muy importantes de la acción pastoral de la Iglesia que podrían resumirse en dos frases del Papa Francisco, ¿no? La acción pastoral de la Iglesia en estos casos como una llamada a recibir la vida como viene, sin calificar, sin etiquetar, sin juzgar, sino abrazar la vida herida que nos es confiada. Y después un segundo principio muy importante que es que esta acción pastoral de la Iglesia supone un combate cuerpo a cuerpo, es decir, no se trata de una acción pastoral macro, sino que presupone el espacio de cada persona que se acerca pidiendo una mano o que encontramos en el camino de la vida de la Iglesia necesitando de nuestra ayuda. Estos dos principios inspiradores que el Papa de algún modo ha sintetizado con esas expresiones tan vivas, nosotros lo corporizamos en primer lugar, la gran acción pastoral que lleva adelante Cáritas. Uh-huh. Estamos esperando los números finales, pero
como siempre, la sociedad mendocina se ha portado muy bien para ayudar para la colecta nacional de Cáritas que tuvo lugar hace 2 semanas. En ese caso, lo que hemos notado es no solo la perseverancia, sino la creatividad de nuestra gente para hacerse presente en tantos lugares, para colaborar, o los voluntarios, ¿no? Así que tenemos Cáritas que no es solo el roperito, no es solo el platito de comida tan importante hoy, o el alimento no perecedero que se entrega a una familia, sino también planes de desarrollo humano, guiados por un concepto integral de la persona, pequeñas cooperativas que se están alentando desde Cáritas aquí en Mendoza, o ayudas en vistas a pequeños desarrollos de iniciativa privada de familias pobres. Las otras pastorales que son tan importantes y que constituyen como el rostro samaritano de la Iglesia de Mendoza, a mí me gusta recalcar, siempre tienen que ver con la asistencia a la gente de calle, la presencia de la Iglesia de Mendoza también en la lucha contra la trata o contra las adicciones. La Iglesia de Mendoza viva y presente en el mundo de las migraciones o en el mundo de las cárceles, promoviendo espacios de reconciliación o de formación de la conciencia de las personas que están privadas de su libertad. Y también el mundo del dolor, ¿no? Lo que significa la presencia de la Iglesia en los hospitales o en las clínicas. Allí está la pastoral de la salud, como también el servicio sacerdotal nocturno, que buscan acercar el alivio a la persona que está en un momento delicado de su vida. Podemos decir que estas pastorales, que a mí me gusta llamarlas de trinchera, porque son precisamente donde la vida está amenazada, herida, vulnerada, expresan la vitalidad de un Jesús servidor, ¿no? Que es el rostro de la Iglesia que nosotros queremos transmitir aquí en Mendoza. No hay un mejor testimonio público de la vigencia de una propuesta como es la de la Iglesia, sin poner el rostro de los hermanos dolientes por encima de todo, ¿no? Y creo que lo estamos haciendo muy bien, sobre todo nuestros voluntarios. Pienso en la experiencia del patio callejero, ahí en el predio de la Merced, que diariamente se dan de comer a más de 150 personas, o las mujeres o las personas trans rescatadas de la prostitución y animadas a pequeños procesos o iniciativas productivas que les permiten una realización personal verdaderamente digna. O también lo que significan las experiencias de ayuda concreta a las familias de personas que están privadas de su libertad, o los presos mismos, con esos talleres sobre reconciliación, o las catequesis, que no son catequesis del sacramento por el sacramento mismo, sino buscando que la persona de verdad encuentre a Cristo Redentor en esas catequesis y pueda reconciliar su vida y encontrar un horizonte de mayor dignidad. Esto para decir que en Mendoza tenemos experiencias muy vivas donde la dignidad de la persona amenazada es protegida o es restaurada. Siempre no desde el lugar del Mesías, porque solo Mesías es Jesús, sí, pero sí de los colaboradores del Señor que queremos ser. Bien, sí. Sí, es así. Yo rescato algo porque hace unos martes atrás tuvimos un programa sobre discapacidad y vino gente que trabaja en la catequesis para las personas con discapacidad, ¿no? De las cuales, bueno, acá tenemos el orgullo, acá en esta parroquia de la Sagrada Familia, tener una catequesis especial de las personas con discapacidad, que incluso han armado un grupo donde están difundiendo esto, ¿no? Y justamente hablábamos de el lenguaje, el tema de que hablamos tanto del lenguaje inclusivo,
Y, por ejemplo, decíamos que las personas con alguna discapacidad, por ejemplo, los sordos, de pronto entran a una iglesia y no ven a la gente alegre, a la gente participando, como que quien no ha tenido alguna formación en su familia puede decir, bueno, ¿y esto? A ver, ¿no? Y de pronto también esto de el lenguaje de señas para poder transmitir a las personas sordas la misa, digamos el evangelio, ¿no? Yo sé, porque tengo a mi hija trabajando en eso, entonces sé lo mucho que trabajan para justamente incluir todas estas personas que yo me he sentido profundamente emocionada y admiro las ganas que tiene esta gente, estos niños, jóvenes, adultos, ¿no? Que tienen alguna discapacidad y sin embargo encuentran a Jesús y participan y tienen alegría y se hablan entre ellos y se comunican cuando alguno tiene algún problema para que los otros recen. Digo, wow. Y nosotros que tenemos todas las, por ahí tenemos todos las habilidades, por ahí estamos medios como encapsulados, ¿no? Y no nos abrimos, por ejemplo. En los últimos meses hemos llevado adelante con la ayuda invalorable de la UCA un curso para líderes con sensibilidad y cercanía a la doctrina social de la Iglesia. Uh-huh. Y uno de los puntos que salió era precisamente esta posibilidad de actuar en el mundo de la discapacidad, uh-huh. De poder acompañar desde la Iglesia los distintos modos de discapacidad, porque también es cierto que a veces pensamos solamente en algunas formas más visibles, sí, de discapacidad, pero se van acrecentando la conciencia de la humanidad en torno a distintas discapacidades. Uno, por ejemplo, piensa en todo el mundo del autismo, sí, la soledad de esos padres, la angustia de esos padres. También aparecen hoy nuevas formas laborales atenuadas, pero lindas para las personas que padecen el síndrome de Down, y de verdad nos llena de alegría y de esperanza ver cómo se los involucra en pequeños trabajos que pueden ser para ellos tan importantes. Es decir, hay una mayor conciencia de la humanidad y de nuestras sociedades en torno a la posibilidad de potenciar capacidades, ¿no? Pero también es verdad que existen como reductos donde se percibe que el ideal de la eficacia, de la eficiencia, de la utilización de las personas no se logra erradicar, ¿no? Y por eso es tan importante lo que puede llegar a ser de parte nuestra proclamar la dignidad humana como un bien que no depende del reconocimiento del Estado, sino que la dignidad de la persona es más allá de lo que un Estado o una ley digan, y que en todo caso esa ley o al Estado le tocarán establecer canales para que esa dignidad sea protegida, incrementada, tutelada. Pero me da toda la impresión que estamos en un mundo que va creciendo, por un lado en la conciencia, y no logra desterrar ciertas miradas eficientistas, ¿no?, que hacen que algunos procesos no se continúen en el tiempo. A veces, inclusive, no ya en el mundo de la discapacidad, pero pensemos en la ancianidad. Justamente estaba pensando. Claro, cómo ahí está todo el tema de la cultura del descarte que el Papa siempre aborda con tanta lucidez y que nos hace pensar en los seres humanos como parte de un ciclo que tiene el fin cuando la persona ya no puede valerse o cuando la persona ya no forma parte del esquema productivo, ¿no? Y el Papa ahí apela mucho a la necesidad de fomentar los caminos de diálogo intergeneracional, claro, que son tan buenos. Anoche estaba en una reunión de matrimonios y contaban el impacto tan positivo que tuvieron
en una reunión de matrimonios jóvenes el testimonio de un matrimonio de 47 años de casado, ¿no? Es decir, hay una sabiduría humana que se va capitalizando y se va enriqueciendo, ¿no? Al modo del vino bueno que se añeja, y que nosotros a veces tiramos a la basura, ¿no? O descartamos. Esto en todos los órdenes de la vida. Sí, sí. Es verdad que hay personas que pueden irse aislando por motivo de su salud o por distintas razones, pero en general lo vemos cuando visitamos un geriátrico o una casa donde hay ancianos, cómo vuelve la vida a esas personas, un pequeño diálogo, una pequeña interacción con jóvenes, niños, catequistas o el mismo sacerdote. Sí, sí, tal cual. Eso justamente mientras hablaba pensaba, ¿no? Que hay culturas en donde el anciano es muy respetado, ¿no es cierto?, por su, justamente por su experiencia, por sus años, por su vejez. Y nosotros, la cultura occidental, creo yo, estamos muy imbuidos de esto que no, que mientras somos eficientes y producimos, fantástico, pero ya después, a mí a veces me pasa que no, esto de que, bueno, ahora sos jubilada, entonces como sos jubilada, como que ya uno no tiene más nada que dar, y uno tiene un montón de cosas para dar, para compartir, ¿no? Que incluso aún en situaciones de salud que no sean las ideales, bueno, esto de compartir la vida, cómo afrontar el sufrimiento, otra de las cosas, ¿no? Que por ahí como que no está bueno sufrir. A ver, el tema del sufrimiento justamente es aprender en ese dolor a traspasar aquellas situaciones en donde, bueno, quizás las cosas no son como quisiera, pero sin embargo igual tengo que seguir luchando, tengo que seguir dando lo mejor que pueda y bueno, y sobrellevar el dolor. O sea, Cristo nunca nos dijo que la vida era pasarla todo fantástico, ¿no es cierto? O sea, de hecho, Él dio más que un testimonio al respecto. Entonces, por eso, a veces esto de decir, bueno, no, todo es placer, todo, que entre los jóvenes, por ahí está muy difundido y arraigado, que la tenés que pasar bien, que tenés que rehuir todo aquello que te molesta, que te hace sufrir, que te hace... No, a ver, en el sufrimiento se aprende mucho, mucho. Y realmente creo que esto es muy valioso, porque en esta sociedad en la que vivimos tenemos que aprender a afrontar los desafíos con esperanza, pensando que, bueno, todo puede ser mejor, pero tenemos que entender también qué significa eso de mejor, ¿no? Porque por ahí pensamos que vivir la vida todo fácil, y no es eso, no es eso. Entonces, bueno, esto de valorar a los adultos mayores, porque han tenido toda una vida. Yo cuando hablo con gente mayor que yo, y que cuentan sus historias, cuentan sus experiencias laborales, sus experiencias de vida, uno dice, y a veces digo yo, ¿cómo me gustaría llegar a la edad de estas personas, 80, 90, así, con esa lucidez, con esas ganas, ¿no? Y no pensar que, bueno, como ya somos mayores, listo, no tenemos más nada que hacer. No. Entonces creo que eso también es algo que lo debemos difundir para que los jóvenes también, vaya que aporten todo su juventud, pero respeten esto, ¿no? Sin duda. Es tan importante, me parece a mí. Yo creo que estamos en un cambio interesante como personas. Yo por ahí pienso, digo, wow, yo he vivido, por ejemplo, el cambio, ¿no? Al 2000, el jubileo, bueno, la experiencia del Papa Juan Pablo II, a quien admiro y admiraré porque realmente, bueno, el Papa Francisco, las distintas situaciones en el mundo vividas,
lo que estamos viviendo hoy, con las guerras, con esto, que uno dice, ¿cómo es posible que no podamos darnos cuenta de esto, de la dignidad y de cuánto egoísmo que hay a veces justamente en los líderes, ¿no? ¿Cómo puede ser que personas con tanta cosa negativa estén al frente de los pueblos y estén llevando a los pueblos a situaciones de respeto hacia la dignidad de sí mismos? Porque en definitiva no es solamente contra quien luchan, sino contra sí mismos. A veces los líderes expresan más las carencias de una sociedad que la riqueza de una sociedad. Tal cual. La falta a veces de una escuela de dirigentes, diríamos a partir de los partidos políticos o las organizaciones sociales, se percibe que van encaramándose personas que expresan más las carencias de una sociedad, las dificultades de una sociedad, y traducen en sus modos de ser y actuar esas debilidades de una sociedad más que lo que podría llegar a ser la riqueza, la cultura, la fortaleza de un pueblo. Y en vez de nivelar para arriba, sí, lamentablemente van expresando una vocación de deterioro muy grande, ¿no? Tal cual. Y justamente pensaba en lo que decía usted anteriormente, esto de las leyes. Las leyes las dictan hombres, los legisladores. O sea, no es que la ley viene de no sabemos dónde. Somos nosotros mismos en la sociedad que tenemos, en el caso de nuestra república, tenemos el poder legislativo, ¿no es cierto? Porque el poder judicial tiene que cumplir las leyes que se dictan en el legislativo. Y bueno, tenemos que formar legisladores que tengan claras estas cosas, ¿no? Porque en definitiva son ellos los que van a dictar las leyes que después nos van a regir a todos nosotros. Sí, el trabajo de legislar no es solo la presentación de proyectos en el recinto, sino también todo el trabajo de conocer la realidad, claro, y esos asesores que muchas veces son infinitos, sí, en sus sueldos, en su número. Esos asesores en general deberían responder a esta necesidad de ayudar al legislador en los distintos temas. Claro. Pero la verdad es que muchas veces el cargo de legislador se conecta con una situación más de tipo electoral o de tipo partidario. Yo creo que cuando se piensa, por ejemplo, supongamos un diputado de la Nación, no decimos diputado de Catamarca o de Mendoza o de Salta, decimos diputado de la Nación, porque el diputado expresa a todo el pueblo de la Nación Argentina y no solo a sus paisanos, a sus comprovincianos. Bueno, ¿cómo conocer las distintas realidades? Y ahí entra todo lo que significa el trabajo de los bloques, el trabajo incluso interbloques, porque ellos deberían poder aspirar a integrar saberes con personas que se valoren más allá del bloque o la adscripción partidaria. Es un trabajo, ¿no? No debería ser solamente como una especie de taller de la política partidaria, ¿no? Sino un trabajo donde se gestan políticas sociales, humanas, culturales, económicas, de todo tipo, ¿no? Así que sí, creo que es una responsabilidad muy grande y a veces hablamos peyorativamente de ellos, lo cual es injusto con todos, pero evidentemente hay como una mora de parte de muchas legislaturas en estar a la altura de los desafíos de la población a la que representan, ¿no? Por eso es tan importante nuestro ejercicio de voto y también nuestra manera de proponer a las personas que se involucran en el mundo de la política, acompañarlos, que no significa acompañarlos en sus errores o en sus estratagemas que a veces no son tan nobles, y otra vez, no todos, algunos, sino acompañar el ejercicio, ¿no?, de aquellos que son elegidos para que se sientan apoyados, pero a la vez exigidos también por nuestra condición de ciudadanos, ¿no?
ahí hoy hablábamos de la dignidad, pero podríamos pensar también en el modelo de sociedad para esa dignidad. Y a veces el modelo de sociedad que se propone es profundamente atentatorio contra la igualdad de las personas o contra lo que significa el bien de las personas, y después con pequeños parches queremos asegurar la dignidad. Si hay injusticia, o si hay exclusión o marginación, o modelos que son anti-dignidad de la persona, después yo no puedo emparcharla con 2 o 3 cositas o con una pensión, ¿no? El tema del bien común. Yo lo que digo, a ver, se supone que la política está, y esto ya desde que surgió la política, ¿no? El tema del bien común, o sea, trabajar por el bien común de toda la sociedad. Y la verdad que esto siempre está beneficiado un grupito, pero el resto, entonces, parece que es una deuda muy grande que tenemos como sociedad, ¿no? Pensar en el bien común, que tiene que ver con todo esto que hemos hablado de la dignidad, o sea, las personas a quienes se les están en situación de vulnerabilidad porque su dignidad no está respetada en su condición como persona, sea cual sea la situación que esté viviendo. Sí, y que la dignidad no depende del valor de mercado, el valor de la dignidad es de Dios, el Creador, que le impuso su sello, ¿no? Por eso creo que, bueno, tenemos mucho para hacer. Bueno, la felicito por la inquietud, que siga siempre este programa, entonces, provocando la reflexión un poquito más serena, más tranquila, menos desde la coyuntura y siempre más abierta a una mirada de largo plazo. Sí, esa es la idea, ¿no? La conciencia, crear conciencia, como digo yo, ¿no? No mirar las cosas como que le corresponde al otro, sino que todos tenemos que ver en esto, ¿no? En las personas vulnerables, desde el niño por nacer hasta el adulto mayor. Así que bueno, Padre Marcelo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Obviamente queda abierto para cuando usted quiera. Con todo gusto. Compartamos los temas que les parezca, que me parezca, qué sé yo, que sea interesante poderlos tratar acá en este espacio, que la idea es justamente esa, poder transmitir con un lenguaje claro todas estas inquietudes, abriendo conciencias y dándonos cuenta cuán responsables somos cada uno de nosotros en la sociedad que vivimos. Así que bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer realmente. Para usted y para la audiencia, la bendición, que Dios les regale paz en el corazón y ganas de amar y de servir. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, a la audiencia, ¿qué puedo decir yo con lo que ya ha dicho el Padre Marcelo? Los esperamos el próximo martes y que tengan una hermosa semana. Que Dios los bendiga a todos.